Muy bien, buenas noches. Vamos a esperar que se vayan sumando para poder comenzar esta charla en vivo. Si se van conectando, me pueden decir si... Quiero saber si se me escucha bien. Yo te escucho. Sí, yo te escucho perfecto. Muy bien. Excelente. Bueno, ¿cómo estás, Sam? Acá bien, bien. Primera vez que hago esto Bueno, así. He hecho bueno, de otra forma, pero nunca por Instagram. nunca por Instagram. Está bien, está bien. Bueno, esperamos llevarnos bien con la tecnología este ratito. Bueno, hasta ahora vamos bien. Muy bien. Bueno, para comenzar y para presentar un poco lo que vamos a estar haciendo, contarles a todos los que se van sumando que vamos a tener este tiempo de charla con Sam acerca de principalmente un tema sobre la predicación, específicamente un artículo que Sam escribió para Coalición por el Evangelio acerca de ser predicadores transparentes entre la claridad, entre la fidelidad y la creatividad. Así que la idea es poder compartir este tiempo. Ahora en un ratito largamos. Vamos a esperar que se sume un poco más de gente. Y quisiera empezar presentándote, Sam, Bueno, por si alguno no te conoce. Bueno, Sam es rector del seminario. Él tiene una maestría en el Seminario Teológico Reformado y un doctorado en Southern Baptist Theological Seminary. Él es pastor de la Iglesia Crecer acá en Córdoba. Es fundador de la iglesia. Es presidente de la Fundación Crecer. También es miembro de Coalición, del Concilio de Coalición por el Evangelio. Recién comentamos donde está publicado el artículo. Y bueno, está casado con Clarita y tiene 3 hijos. ¿Me faltó decir algo? 8 nietos. 8 nietos. Un espectáculo. Sí. Y sé que te gusta el café, ¿o no? ¿Puede ser? Sí, me gusta el café, me gusta el mate. A ver si se me escucha. Hola. A mí se me está entrecortando un poquito. A ver ahí. Bueno, si te parece, Sam, quisiera comenzar orando y, y podemos pasar a este tiempo de charla donde tenemos algunas preguntas que nos han dejado algunos alumnos, otros seguidores de Instagram del seminario, para que podamos profundizar en este tema tan importante. ¿Sí? Bien. Oramos entonces. Señor, queremos agradecerte y sobre todo pedirte que en este tiempo podamos disponernos en tus manos, Señor, para ser edificados. Siempre que vayamos a tu palabra, Señor, podemos tener esa confianza y sobre todo en este tiempo reflexionar sobre esta tarea de la predicación. Pensar en la fidelidad con la que debemos hacer esa tarea, Señor, y rogarte que podamos hablar, Señor, y ser edificados y poder pensar en qué manera podemos ser sabios, Señor, en la administración de esto que es tan importante, Señor. Poder buscar esa fidelidad, presentarnos como obreros aprobados. Y te rogamos que a través de esta charla nos guíes a eso, Señor. Gracias por la vida de Sam, gracias por su disposición, su tiempo, que podamos disponernos a aprender hoy. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el artículo que escribió Sam, espero que muchos lo hayan leído y si no lo leyeron pueden ir ahí a Coalición por el Evangelio y buscarlo. Es un artículo que está titulado Seamos predicadores transparentes entre la fidelidad y la creatividad. Y yo antes de empezar hablando y metiéndome en el tema del artículo en específico, quería consultarte y preguntarte por algo que vos empezás diciendo en el artículo, pero qué importante es definir a qué nos referimos con predicación expositiva, antes de poder preguntarnos qué lugar tiene la claridad o qué lugar
la creatividad o qué lugar tiene la fidelidad. Eh, que puedas comentarnos un poco, explicarnos qué es la predicación expositiva y qué es la diferencia de otros tipos de predicaciones. Sí, sí. La predicación expositiva se distingue por ser una predicación donde se busca que el sentido o la idea central del mensaje sea la misma idea central del texto que estamos viendo. Eso hace que nosotros busquemos, no estamos juntando una serie de textos que rebuscamos en toda la Biblia, sino que por lo general estamos buscando de tratar un texto, un pasaje, un párrafo, por ejemplo, en su contexto, lo que implica de que probablemente estamos no solamente haciendo un mensaje sobre ese texto, sino el texto anterior y el que sigue, o sea que estamos haciendo todo el libro o por lo menos una sección importante del libro. Pero la idea central es esa, de que lo que decimos en el mensaje es simplemente tratar de comunicar la idea o la serie de ideas, las relaciones entre las ideas que vemos en el texto. Entonces, eso hace que tengamos que buscar la estructura del texto, que tenemos que indagar en cuanto al significado de cada palabra y queremos saber cuál era el sentido para la audiencia original, porque eso nos lleva a entender bien cuál es el significado para nosotros. Pero si queremos reducirlo a una idea, es un mensaje donde la idea central del mensaje es igual a la idea central del texto que estamos viendo. Excelente. Y si yo quisiera preguntarte por la predicación que no es expositiva, un alumno nos preguntó acerca de cuál sería el peligro de no predicar expositivamente. ¿Vos qué me podrías decir? Sí, por empezar, me parece que tenemos que tener cuidado de decir que si un pastor no predica expositivamente, de que no está haciendo bíblica. El valor de la predicación expositiva es que nos ayuda a ser justamente predicadores bíblicos. Pero eso no quiere decir que si uno hace un mensaje tópico donde uno está tomando un tema, un mensaje temático, que uno no pueda ser bíblico. Si nosotros vemos, por ejemplo, los mensajes de Spurgeon, la metodología que nosotros usamos hoy en día no la vemos tanto en Spurgeon, pero eso no quiere decir que sus mensajes no sean mensajes bíblicos. Ahora, tenía una tendencia Spurgeon de ser un predicador más teológico y a veces, si no nos cuidamos con la predicación expositiva, por ahí nos falta un poco más de explicación teológica, porque estamos realmente prestando atención a los pormenores del texto. Y entonces a veces es importante traer un poco de teología en sí al texto, pero hay otras formas de predicar. Pero la ventaja de la predicación expositiva es de que como estamos buscando el sentido del texto, no volamos muy alto, no nos distanciamos de la palabra de Dios. Y al final nuestra preocupación es simplemente de alguna forma no repetir exactamente, pero muy cerca de eso, queremos simplemente comunicar la idea central del texto. Los puritanos tampoco, no eran predicadores expositivos en sí, o sea, no de la misma forma, pero sí se preocupaban por explicar el sentido de las escrituras. Entonces, a veces confundimos metodología con intención y uno puede querer ser un predicador bíblico sin necesariamente ser un predicador expositivo, pero la exposición bíblica, la predicación expositiva, es la que mejor nos ayuda a no distanciarnos del sentido de las escrituras. Excelente. Y en esta tarea de tratar de no distanciarnos de ese sentido original de la escritura, vos recién dijiste algo que lo repetís ahí en el artículo, tampoco prácticamente repetimos lo que dice el texto. De alguna manera también hay lugar a que nosotros podamos decir algunas cosas más. Y ya metiéndome de lleno con lo que es el centro del artículo, la idea es preguntarte, ¿tengo lugar para mi creatividad si estoy preparando un sermón expositivo?
¿Hay cierto lugar para esa creatividad y de qué manera? Sí, sí, si no me equivoco, en el artículo hablo de la función de un traductor. Si escuchamos a alguien que está por ahí predicando en otro idioma y alguien que traduce ese mensaje a nuestro idioma, eh, lo que queremos saber es de que el traductor es fiel a lo que está diciendo el que está dando el discurso o el mensaje original. Pero eso también requiere un esfuerzo del traductor, pensando, a veces pasa cuando yo escucho predicadores en inglés que te cuentan un chiste y no tiene traducción. Y yo siempre me compadezco del traductor, pero porque no hay forma de hacer que tenga sentido en castellano, o al revés. Y entonces, ¿cómo se hace para tomar eso y traducirlo y hacer que la audiencia entienda cuál era por lo menos la intención del que habla? Y eso por ahí requiere de cierta rapidez, de inteligencia, de entendimiento de las dos culturas. Si yo escucho un chiste en inglés, ¿cómo hago? ¿Hay un chiste parecido en castellano? A lo mejor sí, pero eso requiere que yo entienda las dos culturas, sepa algo de los dos idiomas. Entonces, mi función es de servir como puente entre lo que está diciendo el predicador y mi audiencia, la audiencia que nos escucha. Y de alguna forma el predicador hace eso porque estudia a fondo el texto. Si puede, incluso hace algo de estudio en el idioma original. No siempre puede, pero eso no quita de que podemos profundizarnos en el texto, palpar sus estructuras, realmente empaparnos de su contexto y juntar todo eso y traerlo de una forma sencilla, entendible a nuestra audiencia. Entonces, eso requiere es como un traductor literario. Estoy leyendo un libro, una novela de Dostoyevsky, por ejemplo. Y a veces he leído novelas de ciertos autores rusos y cuesta entenderlos, pero después uno lee una muy buena traducción y ayuda mucho. Y eso requiere no solamente que haya un autor de un nivel mundial como sería Dostoyevsky, sino también un traductor que tiene mucha capacidad literaria. Entonces, hay un espectro donde nosotros podemos ejercer conocimientos, creatividad, pero siempre en función de aclarar el sentido del mensaje y nunca para llamar la atención a nosotros mismos. Es muy bueno eso que también mencionás en el artículo de que esta creatividad está al servicio de la fidelidad al texto, y no estoy agregando o confundiendo justamente al Claro. respecto. Y preguntar, Discúlpame, pero un buen ejemplo de esto es, si uno, es una cosa predicar el día domingo frente a los mayores y otra cosa tomar el mismo texto y enseñarlo a un grupo de chicos de primer grado, por ejemplo. Entonces, ahí vemos la necesidad, ¿cómo hacemos para que ese mismo texto sea entendible en el primer grado, que sea aplicable? Y hay personas que tienen un talento magnífico. Quizás no sea mi talento, me parece que no lo es, pero veo ciertas maestras o maestros de la escuela dominical que tienen una forma de bajar el mensaje al nivel de los niños y de cierta forma toda predicación es eso, es tomar el pasaje y servirlo a nuestros oyentes de una forma que ellos lo puedan masticar y digerir. ujú, excelente. Y aprovechando esto que decís, ¿de qué manera podría, o si alguien que está pensando en preparar un sermón expositivo quiere lograr esta creatividad para tratar de hacer el texto más claro? A rasgos generales, ¿no? Porque depende mucho de cada pasaje, cada predicación, pero ¿qué herramientas podría intentar buscar para hacer que sea más claro ese texto? Bueno, en parte es es una especie de arte y siempre Mm, crecemos con la práctica del arte. A mí me gusta pintar, no seré muy bueno, pero me gusta pintar y sé hacer cosas que hace 10 años no sabía hacer, porque uno va practicando, va estudiando. Entonces,
la práctica es de mucha importancia. Y después es importante, como en el arte, ser uno mismo, de cierta forma. No busco necesariamente imitar a otros, aunque puedo aprender de otros, puedo escuchar un buen mensaje y escuchar, por ejemplo, como un Sugel Michelin o como un Miguel Núñez o un John Piper, y podríamos hacer una lista larga de buenos predicadores, cómo ellos hacen para que el sentido del mensaje, entonces van a tener buenas ilustraciones, va a ser también con su forma de hablar, que a veces van hablando, o sea, van manipulando el tono de su voz para que realmente se comunique el sentido, para que en la buena predicación siempre hay un nivel de emoción. Y eso, ahora, el tema, hay que buscar un equilibrio, porque tratar de mostrar emoción de una forma falsa realmente no ayuda. Generarlo, hacerte el actor en el púlpito, no ayuda. Tiene que ser algo que realmente sentimos. Si es algo triste y podemos expresar esa tristeza, pero que sea real, que sea genuino, eso impacta. Si algo es sublime, ¿cómo hacemos para que las personas capten esa belleza del texto o ese concepto de Dios? ¿Cómo hacemos para que ellos sientan, no solamente entiendan de forma intelectual, sino que sientan el poder del texto? Y eso requiere el uso de distintas estrategias, pero tiene que ser algo que realmente fluya de nosotros de forma genuina. Si lo tomamos como simplemente una especie de actuación, no llega. Resulta ser Muy bien. falso. Genial. Es un buen parámetro para saber cuándo lo estamos utilizando bien. Y justamente un alumno pregunta en relación a esto, algunas cosas creo que ya las respondiste, pero tal vez quieras agregar algo. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite de utilizar esa creatividad? Y bueno, tal vez saber qué señales tengo para saber que puedo llegar a cruzar ese límite en la predicación. Eh, sí, yo creo que estaba pensando también el uso del idioma es muy importante. Me venía a la mente el ejemplo, yo lo admiro el uso del idioma que tiene Sugel Michelin. Y hay un predicador que no es reformado, pero es un muy buen predicador conocido, Samuel Pérez Millos, que tiene un manejo del idioma que uno lo escucha y tiene una forma de hablar que realmente ayuda a entender. Y son buenos ejemplos del uso del idioma. Y el castellano es obviamente un idioma hermoso, así que cuanto mejor manejamos el idioma, más eficiente o efectivos vamos a ser. Y la pregunta, discúlpame, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuál es el Respecto a límite? Sí, límites, sí, sí. Bueno, nuestro propósito comunicar el sentido del texto. Entonces, todo lo que hago debe ser de forma sumisa al significado del texto. Entonces, si yo estoy en el púlpito y simplemente estoy queriendo dar una demostración de mi capacidad, de mi uso del idioma o de mi capacidad poética o de lo gracioso que soy o cualquiera de estas cosas, tenemos que preguntarnos siempre si en realidad si le sirve esto al texto, si lo estamos haciendo en servicio al significado del texto o si lo estamos haciendo para demostrar nuestra capacidad, nuestro talento, para simplemente atraer a la gente a nuestra propia persona. Entonces creo que el límite es ese. Si realmente esto hace que las personas levanten los ojos a Cristo o hace que nos miren a nosotros. Y si nos están mirando a nosotros, hemos fallado, hemos fracasado. Es por eso hablo de la transparencia en la predicación. Llega el punto en que en una buena predicación, y esto obviamente requiere
de la presencia del Espíritu Santo en el momento, pero el predicador se vuelve invisible y sus palabras son simplemente herramientas, pero que nos llevan a enfocar el significado y nos olvidamos del predicador y estamos enfocándolo a nuestro Señor. Bien. Quería preguntarte también por la última oración del artículo, dice lo siguiente. Sin embargo, quiero recordar que hay algo aún mejor que la creatividad, porque no hay nada más convincente que la evidencia de que el predicador anuncia un mensaje que primero transformó su propio corazón. ¿Qué rol juega en todo esto el efecto del pasaje sobre nuestras propias vidas? ¿Y cuánto ayuda también a esa claridad con la que lo expresamos? Sí, yo creo que es lo más importante. Y muchas veces donde hay un genuino, una expresión de una genuina transformación, la falta de sutileza o la falta de creatividad artística no importa. Yo recuerdo que cuando hace muchos años, cuando hice mis estudios universitarios, fue en Estados Unidos, tuve que tomar una clase de gramática en inglés. Y la verdad que es lo más aburrido que hay. Pero me tocó una profesora apasionada del tema. Y era tan apasionada del tema que al final tomé 2 materias más con esta señora porque me contagió su pasión por lo que ella enseñaba. Y me hizo ver cosas, me hizo entender cosas que no había entendido y que no había querido entender, pero porque ella veía algo hermoso en lo que ella enseñaba y había un entusiasmo por el tema. Y por ahí todos hemos tenido esos profesores en la escuela y por ahí la misma materia enseñada por otro hombre o otra mujer no tiene el mismo brillo. Y es de que esta persona se ha enamorado de lo que enseña y eso se contagia. Entonces, si nosotros somos hombres enamorados del Señor, si somos hombres también apasionados por las Escrituras, eso se contagia. Y aun cuando por ahí nos falta cierta sutileza, si nosotros realmente vivimos lo que predicamos o luchamos por vivirlo, porque no es necesario de que presentemos una fachada de perfección moral o cristiana, incluso es por ahí más realista expresar nuestras propias luchas, pero mostrarle a la gente que luchan con lo mismo que nosotros, mostrarles las respuestas que vamos encontrando, la ayuda del Señor que vamos recibiendo y nos ponemos del lado de ellos, casi como que nos sentamos en el primer banco del salón junto a ellos y todos juntos estamos mirando la gloria del Señor, todos juntos estamos estudiando, abriendo la Biblia con esa anticipación de escuchar la voz de Dios. Y eso hace que la gente realmente preste atención. Excelente. Qué bueno. Bueno, para quienes se están uniendo o se unieron tarde, estamos charlando con Sam Masters, rector del seminario. Estamos conversando sobre el tema de la predicación expositiva, específicamente un artículo que escribió él. Que ibas a agregar algo. Sí, tengo 2 preguntas que me mandaron por correo, que si en algún momento podemos meter esas 2 preguntas, así las contestamos. Si se relacionan con el Sí, artículo, yo creo sí. que sería el momento. Genial, ¿Lo porque hacemos ahora? las preguntas que son sobre predicación, pero se van un poco del tema, entonces me gustaría que lo aprovechemos. Ok, entonces meto ahora las 2 preguntas. La primera es esta, Excelente. dice, ¿qué función debería cumplir las citas cruzadas en la elaboración de un sermón expositivo y cómo sabe que la cita cruzada la estamos aplicando al sermón correctamente? Y es una buena pregunta porque a veces hacemos un montón de conexiones que quizás no tengan tanto que ver una cosa con la otra. Y lo peor que a veces vemos es cuando una persona dice, quiero predicar sobre X tema, sobre la fe. Entonces agarro todas las citas de toda la Biblia que hablen sobre la fe y hago una especie de guiso y lo que sale es eso. Y por ahí no es lo ideal, sino que es mejor tomar un pasaje puntual. ¿Y qué citas voy a mencionar?
más importante que nada es mencionar aquellas citas que ya están contenidas en el texto. Por ejemplo, en el libro de Mateo vemos que se cita una y otra vez profecías del Antiguo Testamento. Y después el autor mismo nos hace entender, esto es una cita, esto ocurrió para que se cumpliera la profecía tal y tal. Entonces, ahí sí queremos conectarnos con la cita original. Y en todo el Nuevo Testamento, casi no hay página del Nuevo Testamento que no haya referencia a alguna cita del Antiguo Testamento. Y entonces, por donde vayamos en la Biblia, hay conexiones hechas por los mismos autores de la Biblia. Esos son los textos que más que nada deberíamos tratar de trabajar, pero también ahí hay que tener un poco cuidado porque empezamos a seguir ese hilo y se nos puede hacer bastante largo y complicado. Entonces, en el momento de armar el mensaje, debemos preguntarnos hasta qué punto debo usar esos textos que vienen de otra parte de las Escrituras. Los debo usar como ilustración para echar luz sobre mi texto, mi pasaje principal y tener cuidado, disciplinarme, porque me interesa todo y quiero seguir todos los distintos hilos, pero no puedo. Entonces requiere de cierta disciplina. Y la otra pregunta era, ¿qué actitud debo tomar si en la iglesia se toma un breve versículo para predicar y no se considera el contexto del mismo? Esa pregunta ya es muy complicada, depende de la situación, siempre debemos ser personas llenas de gracia y de amor. El hecho de que hayamos entendido esto sobre la predicación expositiva no significa que es nuestra función convertirnos en una especie de inquisición de la predicación. Si estamos en una iglesia donde a lo mejor no se entienden ciertas cosas, pero donde hay un amor genuino por el Señor y un deseo por seguir los preceptos de las Escrituras, yo creo que hay que tener mucho cuidado y mucho respeto. Si no hay una predicación bíblica en ningún sentido, debemos hacernos la pregunta si no deberíamos buscar una iglesia más bíblica. Pero todo esto hay que tomarlo con mucho cuidado y entender que debemos ser siempre personas que transmitimos gracia a los demás. Excelente. Bueno, no sé si tenés más preguntas ahí o si No, ya está. continuamos con el Sí, acá. sí. Genial. Bueno, sí, a partir de ahora las preguntas se van alejando un poco de lo que es el artículo y el tema central, y el tema de la predicación expositiva es bastante amplio, así que vamos a ir saltando un poco de tema en tema para tratar de aprovechar y responderlas. Una pregunta es, ¿qué opina de la buena predicación de un pasaje del Antiguo Testamento? Yo entiendo acá por buena que cumple esto de exponerlo en su contexto y claro, pero dice que no apunte a Cristo ni a su obra redentora en la cruz. ¿Le parece que esa predicación sería correcta? Esta es la pregunta de este alumno. Bueno, yo creo que en última instancia, si hemos entendido el pasaje, de alguna forma sí apunta a la cruz. Entonces, ahora no siempre es una predicación, no es tan obvia la conexión y no debemos estar torciendo el significado del pasaje para de alguna forma, de una forma artificial, enganchar el mensaje a la cruz. Pero al final, si nosotros predicamos los pasajes siempre en su contexto, y el contexto más amplio es de todas las Escrituras, y la idea central de todas las Escrituras tiene que ver con el plan de redención del Señor, y en medio de todo está la cruz de Jesús, su sufrimiento por nosotros, su resurrección y su glorificación. Entonces, de alguna forma, son muy pocos los pasajes donde diríamos no hay ninguna conexión con la cruz, y nuestra función es siempre de transmitir el Evangelio. El Evangelio en el sentido más, como dice Pablo, he sido fiel, les dice a los ancianos de Éfeso, en transmitirles todo el consejo de Dios. Entonces, el Evangelio tiene muchas implicancias y es nuestra función predicar el núcleo del Evangelio, la salvación en Jesucristo, la redención
por lo que Él ha hecho por nosotros. Pero hay muchos temas que van relacionados con la obra de Jesús, la adopción, la justificación. Después, el Antiguo Testamento de alguna forma va poniendo la mesa para esa comida que se viene. Entonces, son muy pocos textos donde no vamos a encontrar una conexión con ese mensaje de salvación. Excelente. Otra pregunta que tal vez puede tener que ver con el tema de la creatividad o no, pero es respecto a la duración de los sermones. La pregunta es, ¿qué criterios tenemos que tener en cuenta a la hora de saber cuánto va a durar nuestro sermón? Bueno, en parte eso depende de cada audiencia y el pastor tiene que saber. Yo he predicado en iglesias donde he predicado un poco menos y donde después reclaman, dicen, no hubiera querido algo más largo. Pero en general, mi problema no es de predicar demasiado corto, sino al revés. Entonces yo no lo hago siempre, pero trato de no predicar más de 45 minutos, 50 minutos a lo sumo, aunque a veces se me va la mano. Pero si uno predica 35 minutos, por ejemplo, es muy bueno, puede ser 30. Y yo he escuchado tremendos mensajes en 25 minutos. Entonces el tema también es, porque cada pasaje tiene 1000 detalles que uno quisiera comunicar. Y entonces uno tiene que distinguir entre lo que nos interesa y lo que es importante para realmente captar el sentido central. Y bueno, eso requiere de cierta disciplina y es más fácil predicar un mensaje más largo que predicar uno bien resumido, bien corto. Requiere un poco más de trabajo hacer un buen mensaje corto. Pero por lo general entre 30 a 45 minutos me parece que es para mí. Qué interesante esto pensando en la preparación del sermón, de que un sermón más corto es más trabajo, no menos. Es Y más que trabajo. tenemos Sí, y pensar esto de estar al servicio del sí, sentido del texto implica justamente trabajo. sí, porque el sermón es una forma literaria. Y cuando uno escribe un artículo o cuando uno escribe un ensayo en el seminario, primero están todas las ideas. Y la forma de trabajar es volcar todas las ideas. Y entonces, eso es nada más que el 10% del trabajo. El 90% del trabajo es editar, es cortar, es podar y podar y podar hasta que tenemos la forma casi perfecta. Y entonces ahí es donde encontramos el trabajo, en la poda. Y cuanto más podamos, por lo general, más conciso va a salir y más efectivo va a ser. Y a mí me cuesta tirar cosas. A mí hay cosas, me interesa este dato me interesa muchísimo y no lo quiero sacar. Pero a veces hay que podar eso que nos gusta tanto. Muy bueno, qué buena reflexión. Bueno, la pregunta siguiente sí creo que nos saca un poco del tema y se refiere a qué cuidados debemos tener a la hora de predicar, específicamente acerca de los eventos futuros o de escatología. ¿Qué cuidados tendríamos que tener a la hora de preparar esos sermones? Bueno, antes se hizo una pregunta sobre la centralidad de Cristo en la predicación. Y yo creo que cuando pensamos en predicar profecía o literatura escatológica, hay que tener mucho cuidado con caer en nada más que el futurismo o en interpretaciones en base a una escuela de interpretación. Sabemos que hay distintas formas de ver esos textos. Podemos, si por ejemplo, estamos preparándonos ahora para hacer un taller del Simeon Trust y vamos a ver el libro de Apocalipsis. Y entonces, re interesante. Entonces, ¿cómo interpretamos el libro de Apocalipsis? Para algunos es básicamente es preterista, es del pasado, tiene que ver con la realidad de las 7 iglesias de Asia. Bueno, algo tiene que ver con la iglesia, con esas 7 iglesias, porque comienza con ellos. Pero otros dirían, no, pero tiene mucho que ver con el futuro. Y probablemente también tiene algo que ver con el futuro.
Entonces, ahí vemos dos formas de interpretar el texto. El preterista, o sea, el pasado, esto es historia, o es una expresión, es una profecía de eventos futuros. ¿Puede ser que sea así? Puede ser. Podemos perdernos en muchos detalles, pero hay otra forma de ver el libro de Apocalipsis, que es entender que las cosas, la guerra entre Satanás y la iglesia, entre Cristo y su reino, si es del pasado, si es del futuro, también en nuestros propios días estamos en esa guerra. Y yo no sé, yo puedo tener mi opinión, pero a lo mejor no tenga plena seguridad si un texto de Apocalipsis habla de un evento pasado o de un evento futuro, pero sí habla de tendencias que siempre existen y van a existir hasta que venga el Señor la segunda vez. Entonces, eso hace de que sea algo que sea más aplicable, porque si es de un futuro distante, casi no tiene aplicación para mí. Pero si estamos hablando de una guerra espiritual que existía en los días del autor, de Juan, que estaban en la isla de Patmos, que existía para las iglesias, las 7 iglesias de Asia, que va a seguir existiendo en el futuro hasta que venga el Señor y que también existe en nuestros días, entonces entendemos que es relevante para nosotros. Y la idea central del libro Apocalipsis es de que hay un cordero digno. Y entonces todo gira alrededor de ese concepto de nuestro Cristo en el trono y que es también el cordero digno. Y ese mensaje, que es un mensaje de Cristo crucificado, es el mismo mensaje que siempre debemos predicar. Entonces, podemos predicar mensajes de Apocalipsis donde decimos, la verdad que no estoy del todo seguro en cuanto a la aplicación futura o pasada de esto, pero acá nos habla de Cristo y ahí no tengo ninguna duda. Y ese mensaje realmente puede llegar a tener un impacto muy positivo en nuestros oyentes, cuando de nuevo dirigimos la vista de nuestros oyentes al Señor Jesucristo. Y tenemos que tener cuidado de no perdernos en detalles de que, bueno, estos cuernos representan estos países y esos detalles que a lo mejor sí o no, eso podemos debatirlo, pero no sé si es la idea central. Entonces, de nuevo, la predicación expositiva siempre nos lleva a tratar de comunicar en nuestro mensaje la idea central del texto. Y el libro, la idea central de Apocalipsis y de todos los textos proféticos siempre va a ser Cristo. Bien. Bueno, entramos en las últimas preguntas y estas están más relacionadas acerca de la preparación del sermón y la preparación para la preparación del sermón. Y básicamente es cómo capacitarnos para poder ser buenos expositores, por un lado, y por otro, un alumno específicamente pregunta por seminarios. Justo vamos a aprovechar para hablar del seminario, pero seminarios que conozcas para que me ayuden específicamente en la predicación expositiva, ya que sea online o acá en Sudamérica, lo que puedas conocer y recomendar. Bueno, hay varios seminarios que son buenos. Obviamente me gustaría recomendar el seminario CARI. Me parece que no es malo y creo que vale la pena, pero no me voy a poner a hacerle una propaganda al seminario. Hay otros buenos seminarios. Uno dice, quiero ser buen predicador. Y ser buen predicador no es solamente estudiar la predicación expositiva, es tener un amplio trasfondo en teología sistemática, teología bíblica. Es sumamente importante entender cómo se conectan las distintas partes de las escrituras, esa idea central, ese hilo sagrado del Evangelio que corre de las primeras páginas a las últimas páginas, poder entender, poder verlo de una forma realmente en relieve, por ejemplo. Entonces, eso es algo que nos da la teología bíblica. Entender
la historia de la iglesia es de mucha importancia. Ha habido grandes predicadores en la historia de la iglesia. Y todo esto nos da una cultura bíblica, una cultura de predicación. Y nos da de dónde extraer cosas. Nos ayuda a enriquecer lo que predicamos y nos ayuda a evitar grandes errores en la predicación. Y solamente habiendo avanzado en nuestros estudios teológicos, entonces después está el tema de la práctica de la predicación. Todo eso es importante, pero me parece que es mucho más importante tener esa cultura amplia, esa cultura teológica y bíblica. Y eso lleva tiempo y dedicación de estudio, pero enriquece mucho nuestra predicación. Después, en cuanto a cómo se hace para armar un mensaje, creo que nosotros vamos a tener ya esta misma semana. Nicolás Osorio está enseñando en el seminario un mensaje sobre cómo armar una predicación, un mensaje expositivo. Entonces, esa materia va a estar disponible, pero también puedo recomendar mucho los talleres del Simeon Trust. Entonces, si donde tú vives hay talleres del Simeon Trust, vale la pena asistir. Y vale la pena hacerlo varios años. Uno dice, ay, ya lo hice 2 veces, pero vamos pasando por los distintos géneros literarios y ayuda muchísimo hacer un taller en cada género literario. Entonces, por ahí es el mejor consejo que puedo darle a una persona que está queriendo prepararse para predicar. Genial. Y pensando también en esto de prepararme y de aquellos que, como decías vos, van ganando práctica en esto de poder predicar expositivamente, ¿qué papel cumple mis hermanos de la iglesia, mi iglesia local, en la medida en que yo quiero prepararme para servir a otros a través de la predicación? Pues, por empezar, tengo que entender que no existe la predicación si no existe la iglesia, si no existen los hermanos. A veces se me acercan jóvenes y me preguntan, ¿no te gusta predicar? ¿No es hermoso predicar? Y me parece que hay una idea de la predicación que es un poco peligrosa, de que entramos al púlpito porque es algo que nos gusta. Nos puede gustar o no gustar. Y hay veces que no me interesa, no tengo ganas, que casi que le tengo miedo al púlpito, que no lo hago porque me atrae la predicación, lo hago como responsabilidad frente a Dios. Y cuando lo hago porque Dios me manda y por el bien de los hermanos. Y lo que yo deseo esa mañana, que puede ser quedarme en casa, sinceramente, no tiene ninguna importancia. Entonces, los hermanos son todo. Mi predicación es para los hermanos. Y no tenemos por qué ni pensar en eso si no existen los hermanos. Ahora, entonces, cómo ellos responden al mensaje es muy importante. Y la tentación es buscar de que nos aplaudan y que nos digan, qué lindo mensaje, o qué divertido ese cuento que contaste. Pero no es lo que debemos estar buscando. Lo que debemos estar buscando es de que la predicación produzca resultados en las vidas de las personas. Y eso no se ve por lo general. A veces vemos resultados en un solo día. Alguien que viene y dice, ay, ese mensaje me tocó, me di cuenta que debo arrepentirme de algo, o fue la respuesta que me hacía, o me consoló, y eso pasa a veces. Pero donde hay una predicación fiel, el tema es que nuestros mensajes, por lo general, son mensajes promedio, no son tremendos mensajes, es como cuando uno come en casa. La comida de todos los días debe ser una comida nutritiva, que nos alimenta, que nos da fuerza para salir a trabajar o hacer lo que tenemos que hacer. Pero
no todas las comidas que comemos en casa son, qué sé yo, el producto de un alto cocinero, no son algo que uno va a ver en televisión, son videos o una sopa, y no es de la comida de un gran chef, pero es lo que nos hace falta. Y la predicación es eso, es todas las semanas alimentar a nuestros hermanos con la palabra de Dios. Y si puede ser algo que le tiramos un poco de queso, le damos un poco de sabor, bien. Pero el tema es de que llegue esa nutrición a nuestros hermanos. No que nos digan, no que nos alaben como grandes cocineros, sino que veamos que realmente nuestra gente está creciendo en la palabra. Ahora, también es bueno que que tengamos personas en la iglesia que nos puedan criticar con fidelidad, que puedan decir, en realidad eso que expresaste no fue muy claro. O ahí vi que estabas un poco molesto por algo y se transmitió de una forma negativa. Entonces, pensá bien antes de decir algo que en realidad es una expresión de algo que te molesta a ti, o lo que sea. Alguien que tenga la honestidad y que nos quiera, que nos ame y que puedan ser muy fieles en criticar lo que hacemos. Que nos digan, no, la verdad que se te fue muy largo. A veces me dicen eso y eso me ayuda, trato de acortar el mensaje. Nos hace falta esa crítica productiva. Bueno, ahora quisiera poder ir respondiendo probablemente algunas, no todas, de preguntas que nos han estado dejando mientras conversábamos, que las puedo leer acá. Y principalmente elijo dos que veo acá rápidamente. Una tiene que ver con el uso de la imaginación. Si se refiere a imaginar situaciones que el texto no detalle, ¿sí? Si puedo hacer uso de esa imaginación a la hora de hacer el sermón. Y la otra pregunta tiene que ver con la autorreferencia, o sea, hacer referencia a mí mismo durante el sermón, ya sea para hacer algún ejemplo o, bueno, qué límites tener en esos usos. Bueno, empezando por la autorreferencia, depende de lo que estamos. Si yo estoy diciendo, si yo me estoy poniendo como un buen ejemplo de algo, por ahí no conviene. Puede ser muy efectivo decir, yo lucho con esto. A veces a mí me falta fe cuando enfrento ciertas situaciones y a veces sufro de angustia en ciertas situaciones. Y si yo expreso esa realidad, entonces me ayuda a ponerme del lado de los oyentes. Y eso es muy efectivo. Y cuando ellos saben de que es cierto, de que, por ejemplo, a mí me preocupan muchas veces las finanzas. Y cuando yo doy un ejemplo y cuando estoy predicando el Sermón del Monte y llegamos a esa parte que dice que el Señor tiene contado nuestros pelos y sabe cuando cae un gorrión y entonces no se va a preocupar por nosotros y hablar de cómo cuando a mí me preocupan mis finanzas, cuando me preocupan ciertas cosas y me angustio, entonces voy a ese pasaje y me acuerdo de que es así. Y si después hablo de que, mira, ya llevo algo que podría decir, yo llevo, ¿qué? 40 años de casado y hemos tenido años en que había muy poco dinero y sin embargo en 40 años de casados nunca el Señor nos falló, siempre estuvo con lo que nos hacía falta, muchas veces sin un exceso de nada, sin poder, como decimos en Argentina, tirar manteca al techo, pero siempre el Señor cuidó de nosotros. Y ya van 40 años. Entonces es un testimonio, en mi caso, de una persona que tiene 40 años de casado. Y eso puede ayudar a un matrimonio que quizás recién empezó y están luchando con las mismas cosas. Entonces, sí, muchas veces la autorreferencia puede ser positivo, pero en especial si es con mucha humildad y reconociendo luchas propias o quizás hablando de cómo vimos de que el Señor nos ayuda a nosotros y también puede ayudar a los demás. Y la otra pregunta era, ¿cuál era la pregunta? Sobre el uso de la imaginación
para tratar de entender o de explicar el contexto, pone ahí un ejemplo, por ejemplo, si Jesús está hablando de que nadie remienda un vestido viejo con un paño nuevo, imaginar que Jesús podría estar viendo a alguien que hacía eso o en alguna otra parábola. Bueno, ¿de qué manera podemos usar la imaginación al servicio de ser fieles al texto y cuándo frenar? Bueno, creo que en Jesús tenemos un buen ejemplo de la imaginación. Jesús era muy bueno justamente usando ejemplos y haciendo esa conexión entre la verdad espiritual que él quería comunicar y la vida real de la gente. Entonces él va creando muchos puentes y eso requiere de un alto nivel de creatividad. Pero lo que vemos es de que siempre son ejemplos que nos ayudan a ver esa realidad. Y el problema es cuando nuestra creatividad llama la atención a sí misma. No sé si han visto, seguramente han visto películas donde hay buenos efectos especiales y son tan buenos que ni te das cuenta, no estás pensando, eso fue un efecto especial, sino te lleva a pensar en el tramo de la película, de la historia, el desarrollo, la idea que está queriendo comunicar el director de la película. Y hay otras películas donde los efectos especiales son tan llamativos de que uno está diciendo, eso fue un efecto especial. Y uno incluso a lo mejor dirá, muy interesante el efecto especial. Pero si uno está pensando en el efecto especial como efecto especial, no está pensando en la historia en sí. Y creo que es un buen ejemplo para pensar en cuanto a nuestra predicación. La creatividad son como efectos especiales y deben ser siempre manejados con mucha sutileza y siempre en sumisión a la idea central del mensaje. Entonces, si de repente la gente está diciendo, ay, qué bien que habla, o qué gracioso que es, entonces no hemos logrado nuestro propósito. Eh, Siempre nuestro propósito es de que la gente tenga la sensación de que juntos, predicador y fieles de la iglesia, juntos estamos mirando la gloria del Señor y el enfoque es en el Señor. Muy bien. Y específicamente si yo estoy estudiando acerca de un pasaje, un relato por ejemplo, de narrativa del Nuevo Testamento, y hay detalles que no tengo, me sirve a mí tratar de imaginar y completar con el estudio del contexto, pero también con mi imaginación esos detalles. ¿Debo incluirlos a la hora de predicar? ¿Puede ser peligroso? Yo creo que eso requiere de una alta capacidad y debe ser siempre con muchísima disciplina y me temo de que eso podría llamar más la atención. Es como, por ejemplo, si nosotros vemos una película bíblica y de repente están inventando cosas, decimos, no es tan así. O a lo mejor fue así, pero no está. Porque no, por ejemplo, a mí me gusta El Señor de los Anillos. Ese es los 4 libros, El Hobbit y después los 3 libros del Señor de los Anillos. Y, y una persona que le gusta mucho El Señor de los Anillos, si después se pone a ver otro programa y meten cosas que no tienen que ver, uno dice, pero no es así. Entonces distrae al final. Hay un programa creo que en Amazon, que ahora es un nuevo programa, una nueva serie del Señor de los Anillos. Es terrible. Yo vi 10 o 15 minutos y no aguanté más. Porque nada que ver. Entonces puede pasar eso con nuestra predicación. Entonces tenemos que ser muy disciplinados y en general lo que queremos hacer es simplemente meternos en el texto. El texto dice esto. ¿Por qué dice esto? ¿Cuál es la conexión de la primera idea con la segunda idea? Entonces, en el libro de Esdras hablo de cuando juntaron al pueblo
y dice que leyeron la palabra y después dieron el sentido. Y eso es la predicación expositiva. Leemos la palabra y damos el sentido. Entonces es una especie de lectura. Entonces la lectura debe seguir lo que estamos leyendo, muy de cerca. Excelente. Bien, vamos a la última pregunta y en realidad más que una pregunta es un pedido de recomendación sobre libros para poder capacitarnos para la predicación expositiva. ¿Qué podrías recomendarnos? Sí, tengo que prender la computadora acá porque tengo algunas. Hay un libro que es de 9 marcas. El primer libro que para mí es recomendable se llama La Predicación Expositiva, es de esos libros que publica 9 marcas, y el autor es David Helm. Y como todos los libros de 9 marcas, es un libro corto, pero muy bueno, muy conciso. Y David Helm es un experto en la predicación expositiva, incluso es el fundador de Simeon Trust. Entonces, si solamente van a comprar un libro, recomiendo ese libro, La Predicación Expositiva, de 9 marcas, escrito, el autor es David Helm. Pero después hay varios otros libros. Hay un libro de John MacArthur que podría ser bueno. Hay un libro, Cómo predicar a Cristo usando toda la Biblia, de Graham Goldsworthy. Graham Goldsworthy es un experto en la teología bíblica. Entonces, ese libro vale la pena leerlo para entender esas conexiones. Por ahí contesta esa pregunta de cuándo debemos hacer referencia a otros pasajes. Entonces, cómo predicar de Cristo usando toda la Biblia. Graham Goldsworthy. Después está La Predicación, cómo predicar bíblicamente, por John MacArthur. Hay otro libro. Nosotros en el seminario usamos De parte de Dios y delante de Dios, de Sugel Michelin. Muy buen libro, vale la pena. Si van a comprar 2 libros, yo diría compren primero el libro de David Helm y segundo compren el libro de Sugel, que es un libro un poco más grande, pero vale la pena. Después hay un libro de Piper. Si les gusta la predicación de Piper, el libro se llama Exultación Expositiva, la predicación cristiana como adoración, que valdría la pena leer. Y después, por último, este libro es muy recomendable, La Predicación Cristocéntrica, de Bryan Chapell. Así que esos Genial. puede haber más, pero con eso tienen para leer un rato. Alcanza. Sí. Bueno, ahí Vanessa y Flavia me están recordando que hay un reel ahí en el feed del Instagram donde hay más recomendaciones, así que aprovechen para pasar por ahí y chusmear un poco. También sirve para ampliar. Perfecto. Así Bueno, es. muy bien. Hemos hablado durante 1 hora, así que muchas gracias, Sam, por tu tiempo y muchas gracias por acompañarnos en explicarnos todas estas cosas y ayudarnos a pensar de qué manera podemos ser fieles bíblicamente a la hora de predicar y también poder usar la creatividad al servicio de eso. Quería pedirte, hablaste un montón, pero quería pedirte si podías orar para terminar y después nos despedimos. Excelente. Padre Celestial, gracias primeramente por tu palabra y por el mensaje principal de tu palabra, que es la reconciliación que podemos tener contigo por medio del sacrificio de Jesús en la cruz a nuestro favor. Y Señor, gracias porque de alguna forma estamos viviendo una especie de reforma o de avivamiento, y hay cada vez más un deseo de predicar de forma correcta tu palabra, de escuchar predicación bíblica, predicación que no enaltece al hombre, que no enaltece al predicador, sino que enaltece a nuestro Señor. Y Señor, gracias por los que han podido compartir este momento con nosotros, y pedimos que estés de entre ellos levantando predicadores fieles de tu palabra. Señor, que vaya creciendo este ministerio de predicación expositiva en nuestro continente, Señor,
y que nuestros pueblos puedan escuchar la palabra de Dios y ser transformadas por el mensaje de la salvación. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, Sam, muchas gracias por el tiempo y bueno, esperamos encontrarte por acá en otra oportunidad. Con todo gusto. Muchísimas gracias. Saludos y saludos a todos los que estuvieron acompañándonos en el video. Hasta luego.